Romanos capítulo 1. Pueden ponerse sobre sus pies, vamos a estar con toda reverencia leyendo la palabra del Señor. Lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Una vez más, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Hasta aquí vamos empezando. Pueden tomar sus asientos, mantengan el dedito aquí en este versículo. Vamos a estar estudiando, vamos a estar a través de la Biblia. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Él mismo se está diciendo, siervo soy, siervo de Jesucristo. ¿Quién me puede decir el nombre de la serie de esta primera enseñanza? Esta serie se llama Esclavo por Amor. Amén. Esclavos por amor. Amados hermanos, aquí vamos a anotar 3 puntos y yo quiero que lo lean y me digan qué tomarían o qué resaltarían ustedes de este primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí hay 3 cosas que son ahí resaltables en esta palabra. Primeramente, amados, lo que yo veo aquí es cuando el apóstol Pablo dice siervo, ¿sí? Como decíamos hace un rato, todos somos siervos y siervas del Señor, amén. También noto aquí la palabra llamado. Vemos aquí un llamamiento. Y por último, apartado. Quiero que anoten esos 3, si tienen un lápiz, un papel o ahí al ladito, ahí para que vayamos todos aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces vemos siervo, vemos llamado y vemos apartado. 3 palabras claves, 3 palabras que vamos a estar escudriñando en este estudio, amor. Amén. En estas pocas palabras, amado hermano, así tiene que ser es como nuestro llamamiento, nuestro propósito en nuestra vida, ¿sí? Que somos siervos, somos llamados y también somos apartados para el Evangelio de Dios. Es necesario, amados hermanos, reconocer, entender y saber quiénes somos, ¿sí? ¿Qué somos y quiénes somos y qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y lo más importante es que podamos nosotros hacer la voluntad de Dios en esta tierra, ¿verdad? Hacer el llamado, hacer ese propósito por el cual nosotros hemos sido enviados a esta tierra. A veces nosotros buscamos tantas cosas, ¿verdad? Precisamente en la palabra del Señor, una palabra que lo haga uno como fuego descender, amén. Pero meditaba y yo decía, en la esencia a veces está el secreto de Dios, ¿sí? Sabemos de que el Señor se presenta como un silbo apacible, ¿verdad? También nosotros tenemos que entender que en la sencillez de la escritura de la palabra también podemos encontrar el secreto, la llave que nos conduce tal vez a eso que nosotros estamos necesitando. Quiero definir qué es un siervo. En la palabra griega se llama doulos. Eso significa esclavo. Uy, hermana Jennifer, o sea que usted me está diciendo que yo soy esclavo. No, sí, amado hermano. Si usted se considera que es un siervo o una sierva de Dios, déjeme decirle que usted es un esclavo de Dios. ¿Sí? Esta es la palabra más certera y más concisa y más profunda para
para lo que nosotros somos en Cristo. Somos esclavos de Jesús. Y qué precioso ser un esclavo del Señor, amados. Siervo, esclavo. Este, amado hermano, es en nuestro Señor Jesús, en Él podemos nosotros ver la servidumbre más perfecta. ¿Sí? Podemos usar más de un personaje aquí, pero el hombre más usado fue nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? En toda la historia, para la expansión del Evangelio, nuestro Señor amado se presentaba como un esclavo de Dios. Es necesario nosotros poder entender que como cristianos vamos a recibir tal vez azotes del mundo, azotes de lo que esté a nuestro alrededor. Quiero que vayamos a Filipenses, capítulo 3. Vamos a estar entre Filipenses, Romanos y Marcos. Filipenses capítulo 3. Ahí el primero que lo encuentra y me podría leer del 4 al 9, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 9. ¿Quién lo encontró? Amén. Hermana Carolina. Amén. Aquí nos está hablando de quién era Pablo, amados hermanos. Aquí tal vez, como dice ese dicho, ¿no? Pensábamos que este varón no quebraba un huevo, pero realmente era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Ahora, vemos a un perseguidor de la iglesia de Cristo, pero luego vemos a un hombre que se está proclamando siervo y esclavo del Señor. Como que es algo difícil de entender, pero Pablo nos explica realmente que Dios es tan grande y misericordioso que puede cambiar al que realmente se dispone en esclavitud y en servidumbre ante Él, ¿sí? Muchas veces consideramos que no es posible, pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Es necesario nosotros comprender que en las manos de Dios no hay nada o no hay ningún peso que valga. Si usted ha determinado servirle, si usted ha determinado seguirle, si usted ha determinado ser su esclavo, amado hermano, déjeme decirle que todo lo que pueda el hombre pensar de usted y aún uno mismo, creer de uno mismo, eso todo será quitado, borrado y restaurados y nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Estos versículos nos explica quién era Pablo, irreprensible, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ¿verdad? O sea, en cuanto a la ley, fariseo. Y de repente vemos aquí un esclavo, vemos un siervo. Cuando yo les pregunté en un principio que se definieran a sí mismos,
quiero que hagamos una similitud. Este varón, este varón Pablo se proclamó o se definió a sí mismo como un esclavo del Señor desde un principio. Y yo quiero que analice esa palabra que usted ha escrito en ese papel. Yo quiero que medite en ella. Tal vez algunos han escrito: soy un buen hijo, soy una buena esposa, soy un profesional excelente. Pero a mí desde la primera palabra, cuando alguien me pregunta, si me preguntaran, porque me lo hice a mí misma, que me definiera a mí misma, créame que la primera palabra que a uno se le viene no es de ser esclavo, no es de ser siervo, se vienen otros puntos, ¿verdad? Ahora, si la palabra del Señor, y muchas veces, y yo escucho, siervo, sierva, ¿verdad? ¿Por qué la palabra primera que se nos viene a la mente no es esa? Ahora yo les digo, amados hermanos, y esto es para que nosotros meditemos en ello. Esa palabra que ustedes han puesto allí como definición de cada uno, esa es la esencia o lo que en sí está gobernando su vida. ¿Sí? Si es positivo, amén. ¿Sí? Pero si es negativo, amados hermanos, créame que la esencia de esa palabra que lo define a usted es lo que lo gobierna en el trasfondo. ¿Sí? Tal vez, por eso le decía que algo que fuera muy sincero. Muchas veces podemos ser, un ejemplo, egoístas. Bueno, eso es lo que está definiendo a esa persona. Eso es lo que lo está sujetando, lo está atando. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus pensamientos y de las decisiones gobiernan a raíz de ese círculo, ¿sí? A raíz del deseo que hay en lo profundo de su corazón, a raíz de lo que usted tal vez humanamente quiere o desea. No sé si me hago entender. Si no, levante la mano y me avisa. Pero es eso, es más hacer un ejercicio interno de realmente nosotros comprender qué es lo que está gobernando en nuestra vida, qué es lo que está gobernando en lo profundo. Si realmente nosotros estamos muriendo a esta carne, a nuestros propios deseos, que debería ser así, porque si somos esclavos de Cristo, nosotros ya no somos de nosotros, sino que somos de Cristo Jesús. Por ende, tenemos que ponernos como servidumbre delante de Él. Amén. Mateo 13:12. Amén, hermano Jonathan. Amén. Hermanos, en este reino en el cual nosotros estamos siendo llamados, es un reino totalmente contrario, tal vez a lo que nosotros estamos viviendo. En Mateo 25, 28, nos dice: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, escuchen aquí, al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Estamos, amados hermanos, en la primera palabra, ¿verdad?
siervo. Hoy día tenemos un problema y es que no estamos entendiendo esta palabra, no estamos comprendiendo la esencia realmente de lo que tiene esta palabra siervo, sierva, porque no estamos en una sociedad esclavizada, ¿sí? No estamos viendo una sociedad en esclavitud como tal vez estaban en tiempos aquellos, o tal vez en el lugar donde nosotros estamos. Puede que en otros lugares todavía exista eso, la esclavitud, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros decimos Señor, Señor, pero no estamos entendiendo lo que estamos diciendo. En estos tiempos, cuando decía esta palabra, ya se estaban diciendo a sí mismos esclavos. ¿Qué es un esclavo? ¿Qué es un esclavo, amado hermano? Su Señor. Amén. Así es, eso es ser un esclavo, hacer la voluntad de su Señor. Ahora, nosotros muchas veces, Señor, Señor, Señor. Usted le está diciendo, ahí se está diciendo usted mismo, esclavo soy, porque Él es nuestro Señor. Es necesario nosotros entender que nuestro Señor es quien nos moldea, que nuestro Señor es quien nos dirige, ¿verdad? Que nosotros no tenemos libertad porque somos cautivos de nuestro Señor Jesús. Estamos, amados hermanos, nosotros no somos nuestros. Pero cuando estudiaba esto, en ese entonces las personas que estaban en esclavitud, ellas podían irse de allí, pero ellas sabían que si se iban, estaban condenados a muerte. O sea, tenían, por decirlo así, la libre opción de irse de esa esclavitud en la que se encontraban, pero sabían que apartándose de su Señor, iban a tener una condena de muerte. Ahora yo les digo, así somos también nosotros. Si nos llegáramos a apartar, nosotros estamos condenados a muerte. Esto, el Señor, amados, es un Señor respetuoso, un Señor caballeroso que nunca nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queramos, ¿sí? Pero tenemos que comprender que hay un llamado, que hay una responsabilidad, que hay una obligación y un deber de parte nuestra como esclavos de Él, como siervos de Él. Amén. Y que si en algún momento nos llegamos a apartar de nuestro Señor, estamos condenados a una muerte, ¿sí? Por tanto, amados hermanos, es necesario comprender y poder reflexionar qué estamos haciendo. Si realmente estamos siendo esos siervos, si estamos siendo esos esclavos de nuestro Señor que Él desea. Tenemos que entender si realmente estamos siendo capaces, si estamos haciendo con diligencia el llamamiento que Él nos ha dado, la responsabilidad que Él nos ha dado. Si nosotros no somos esclavos de Dios, vamos a ser esclavos del pecado. Y esto es necesario comprender. ¿Qué es lo que está gobernando nuestra vida? ¿Qué tentación está gobernando? Que es una lucha constante que usted sigue y sigue. ¿Qué es lo que nos está gobernando? Es necesario comprender, es necesario reflexionar que nosotros no podemos definir un esclavo, no podemos nosotros definir un siervo si no conocemos el trasfondo de la esclavitud, de poder comprender esta palabra, de ser capaces de definirnos a nosotros, ¿verdad? Que ya no somos nosotros, sino que le pertenecemos a alguien.
que es nuestro Dios, cuya vida, amados hermanos, cuya vida entera está moldeada por Él y dirigida por Él constantemente. Romanos capítulo 6. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Por lo tanto, amados hermanos, esto no se trata de si vas a ser un esclavo o no, porque la situación es que tú vas a ser esclavo. Vamos a ser esclavos. Y algo que me impresiona de todo esto es que muchas veces nosotros no somos conscientes de que hemos sido comprados a precio de sangre, ¿sí? Un precio tan grande, un precio tan elevado, que por tanto, amados hermanos, nosotros ya no nos pertenecemos. Soy esclava yo del Señor, somos esclavos del Señor. Y si somos esclavos, amados hermanos, no nos podemos marchar, porque tenemos a nuestro Señor, a nuestro amo, a nuestro sacerdote. Y por lo tanto nuestra vida debería estar determinada por la voluntad de Él. Debería estar dirigida por la voluntad de aquel quien nos ha comprado. A veces menospreciamos esa sangre, amados, que fue derramada en la cruz del Calvario. Tal vez porque no lo vimos. Pero déjeme decirle que esa sangre lo ha comprado usted y a mí. Y por ende, esa sangre aún tiene poder y siempre lo tendrá. Porque gracias a ella nosotros tenemos hoy día salvación. Porque gracias a ella hoy tenemos la entrada al trono celestial. Porque gracias a ella nos ha redimido de toda nuestra pecaminosidad, de toda nuestra humanidad, de toda nuestra maldad. Por ende, nosotros merecemos servirle a Dios. Merecemos servirle a Jesucristo con amor, con temblor, con obediencia, con gratitud. Hay una gran diferencia entre el cristiano que cae y lucha y sale, amado hermano, a la superficie aunque se está ahogando, pero sabe que él tiene victoria a través de la sangre de Cristo. Pero también tenemos otro tipo de cristiano que se deja llevar por la corriente de las aguas. Esa corriente de la sociedad que tal vez lo tiene determinado a la muerte, que tal vez lo está arrastrando hacia ella, ¿verdad? Ahora yo quiero compartir con ustedes, no es fácil estar aquí. No es fácil estar, amados hermanos, estar aquí de pie enfrente de los hijos del Señor, porque créame, y siempre que uno está aquí al frente, yo digo, Señor, inmerecedora soy, porque estoy delante de tus hijos. No es fácil estar aquí enfrente, amados, cuando tal vez muchas veces yo estoy pasando también las mismas circunstancias y las mismas batallas que ustedes tienen. Porque los que estamos aquí, amados, no somos inmortales, somos también de carne y hueso, que también pasan las mismas tentaciones, las mismas luchas, las mismas, todo, desánimo tal vez, enfermedades, tantas cosas. Y me cuesta a veces estar aquí y tal vez compartirle una palabra, ¿verdad? Predicar esta palabra tan preciosa. Y hay muchas personas que pueden distinguir entre su profesión y su trabajo, ¿verdad? Pero para mí el estar aquí
una lucha. Estar aquí arriba, hermanos, tengo dos razones en las cuales yo puedo declarar una objetiva, pero también una subjetiva. El objetivo, amados, es que yo soy, como les digo, una humana de carne y hueso, que siento, que lucho, que tengo todo esto, pero también reconozco que en Cristo Jesús yo tengo victoria. Y que esto, amados, no es por sentimientos. Esto es realmente porque estamos viviendo la palabra, porque realmente estamos haciendo la parte de nuestro ser, de nuestro corazón, de que esa sangre que fue derramada hace miles de años atrás está cobrando vida en mí. ¿Por qué? Porque a través de su sangre nosotros tenemos victoria. Porque a través de la palabra podemos reconocer que en Cristo Jesús nosotros tenemos victoria. Y que nosotros no nos podemos dejar dominar o no nos podemos dejar llevar por lo que tal vez nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras luchas nos dan. Amén. Para mí, yo se lo compartí a mi esposo y con muchos hermanos en algún momento. En mi colegio y en mi universidad siempre me fue mal en las exposiciones, porque yo tartamudeaba hasta, mejor dicho, no más poder. Pero por gracia y misericordia, amados, estoy aquí enfrente, exponiendo la palabra de Dios. Cuando yo apenas me estaba desarrollando en los caminos del Señor, mi pastor me decía, y él me decía esto: usted siempre tiene que estar preparada. Usted no piense o no crea que yo le voy a decir, hermana Jennifer, el tal día va a tener que predicar. No. Él llegaba, amado hermano, y decía, con todos ustedes la hermana Jennifer. Y yo me quedaba, ¿qué? ¿Sí? Esa fue la enseñanza que me dio en ese momento el pastor y se lo agradezco. Porque es necesario perder el temor, es necesario perder el miedo, es necesario que nosotros realmente nos despojemos de esta carnalidad o de esas limitaciones humanas que nosotros tenemos, porque Cristo Jesús nos da la victoria. Porque cuando realmente nos humillamos y nos despojamos y nos entregamos como servidumbre delante de Dios, créame que Él hace grandes cosas con nuestras vidas. Hace un momento hablábamos con el hermano Jonathan. Créame, llegué a un momento donde dije, hermana Joyce estaba ahí de testigo. Yo no sé predicar en inglés, pero Dios nos usó en algún momento porque no estaba el pastor. Entre nosotros más nos neguemos a sí mismos, créanme, amados hermanos, que Dios nos va a meter aún más. ¿Y saben qué es? Por gracia. Porque aunque nosotros estamos siendo obstinados o nos estamos renegando al llamado que Dios nos está haciendo, Dios en su infinita misericordia nos está empujando. Que no debería hacerlo, o sea, ¿sí? No, porque no está obligado, pero Él nos ama. Y nosotros sabemos lo que Dios nos ha prometido. Nos ha revelado, nos ha mostrado. Por eso, aunque uno tal vez muchas veces esté enfermo, esté con luchas, uno sube aquí con amor, con temblor, reconociendo primeramente, amados hermanos, que no somos nosotros, es Dios. Y hace unos días lo compartía con mi esposo. Amados, no soy yo, no es el pastor, no es el siervo, no es el líder, no es el que está acá al frente, es Dios usándonos como instrumentos. Porque nosotros no somos nada, somos servidumbre de Dios. Si Dios nos usa, gloria a Dios. Y si usted ve que un hermano, sea el pastor o sea quien sea, hermano, toda la gloria a Dios, el Señor le está dando un buen mensaje. Porque el hombre es hombre, amados. Tenemos que guardar la vanagloria, guardarnos el orgullo.
siempre será Dios, siempre será Jesús en medio nuestro, guiándonos a toda verdad. Y yo quiero que en este día, en este estudio podamos comprender eso, podamos comprender cuál es nuestra posición y cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro deber como siervos, siervas del Señor, y cuál es la posición de nuestro Señor que tal vez la hemos ido olvidando, que tal vez no quiere recordar que Él es nuestro Señor y nuestro amo de nuestra vida, de nuestro presente y de nuestro mañana. ¿Qué es un siervo? Un esclavo. Ahí yo quiero que lo resalten, que lo anoten, que puedan ustedes a lo largo ir estudiando, amados hermanos. Es necesario nosotros estudiar esta palabra. Es necesario que el día de mañana nosotros nos encontremos con un inconverso y realmente no sabemos qué es un siervo, qué significa ser nosotros esclavos de Cristo. Poder entender cuál es el significado, el sinónimo de cada palabra. Amén. Estamos hablando hoy de que somos esclavos de Cristo, no esclavos del pecado. Pero aún así tenemos luchas, muchas veces caemos, pero en Cristo Jesús tenemos victoria, porque nos podemos levantar, porque nos podemos aferrar a Él, porque si abrimos nuestro corazón y le pedimos perdón, Él está dispuesto para perdonar y borrar nuestros pecados. Lo importante aquí es entender que somos esclavos. Es necesario preguntarnos a nosotros mismos si realmente estamos siendo esclavos de Jesús. Si realmente esa palabra que ustedes han puesto en ese papel que tienen allí realmente concuerda con el llamamiento que el Señor les está haciendo, con el deber que nos está dando. Si tus pensamientos tal vez es el trabajo, si tal vez es el dinero, si el pensamiento suyo tal vez es una persona, ya sabes de quién eres esclavo. Porque, amados, muchas veces hablamos de aquellos idólatras, sí, que tal vez idolatran imágenes. Pero déjeme decirle que la idolatría es donde está puesto tu corazón, de lo que está gobernando tus pensamientos, de lo que está gobernando tu ser. Muchas veces, y lo testifico abiertamente, yo amaba a mi madre, pero llegué a un punto de idolatrarla y ponerla por encima sobre todas las cosas, aún de Dios. Nosotros tenemos que reconocer, y aún como padres, también a veces idolatramos a nuestros hijos. Hace unos meses atrás hablaba con una joven y ella abiertamente me decía que ella sentía mucha responsabilidad en el camino del Señor, porque sus padres veían en ella una mujer santa y que ella estaba sintiendo temor y rechazo, porque ella decía: temo de que cualquier cosa que yo haga sea algo malo. Ahora se tuvo que hablar con la madre de esta joven y guiarla, porque los padres muchas veces suelen idolatrar a sus hijos. Mi madre, ella no sabía lo que yo hacía de la puerta para afuera, pero para ella sí conocía a su hija para adentro. Y yo creo que así somos todos nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros
lo que está gobernando nuestro corazón, donde estamos poniendo nuestra mirada, donde estamos poniendo nuestros deseos y nuestros proyectos, porque recuerden, no somos de nosotros, nosotros somos de Cristo y por ende todo tiene que ser acorde a su dirección, a su ordenanza. Amén. Pero no se pongan temerosos. Los veo muy callados. Vamos a Mateo 6:24. Gloria al Señor. Mateo 6:24. Dice la palabra. A ver. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amarra al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas, amados hermanos. Ahora tal vez me pueden decir, está bien, yo quiero ser esclavo de Dios, yo quiero ser esclavo del Señor, pero para ser esclavo de mi Señor tienes que conocer su voluntad. Tenemos que conocer la voluntad de nuestro Señor. Una vez alguien me preguntó, hermana Jenny, ¿cómo hago para conocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y yo creo que esa pregunta nos la hemos hecho todos nosotros. Yo empezando los caminos del Señor, amados, yo no sabía qué era de mí. Y yo llegué a un punto donde me estaba frustrando. Había entrado frustración a mi vida porque yo le decía en ese entonces a mi líder, yo le decía, es que yo tengo voz terrible para cantar, o sea que yo en la alabanza no puedo. Yo no sé tocar instrumentos, o sea que tampoco es lo mío. Predicar tampoco puedo porque me da pena y estaba una frustración en mí que yo no sabía cuál era la voluntad de Dios que tenía conmigo. Yo no sabía qué hacer en el plan de Dios. Y créanme, hermanos, que si uno le presta, o sea, si realmente nosotros en oración, primeramente, no buscamos la guianza, créanme que eso se convierte en una arma de doble filo para nosotros, porque llegamos a un punto donde nos aburrimos y dejamos de hacer, o sea, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque no somos buenos en nada, aparentemente humanamente, ¿sí? Y esta persona me preguntaba, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y esto es tan importante, saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, porque si no, amados hermanos, no, nosotros no podemos ser esclavos. Si nosotros realmente no conocemos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, nosotros no podemos atender a la voluntad de nuestro Señor, ¿sí? No podemos atender a la ordenanza porque no estamos conociendo cuál es el llamado que nos está haciendo, cuál es la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Y así de pronto no sé si me están entendiendo, si me estoy complicando mucho, pero un ejemplo claro. Cuando nosotros con mi esposo recién nos casamos, él es chileno, yo soy colombiana, hablamos español, pero tenemos distintos términos para las cosas. Yo recuerdo que yo le decía, amor, por favor vaya y apágame la estufa. Y él me miraba y se iba. Y luego volvía así otra vez y me quedaba mirando. Y yo le decía, ¿apagaste la estufa? Y él me quedaba mirando y volvía y se iba porque le daba pena. Obviamente uno pues recién casado y todo, ¿cierto? Pues uno le daba pena preguntarse. Cuando él iba y él
dedujo lo que yo le estaba diciendo, pero dedujo. Ahora, ¿qué tal si él no fuera deducido? Si hubiera quemado todo ese arroz que estaba ahí puesto. ¿Por qué? Porque para él la estufa, como en Colombia lo conocemos, para él eso se le llama cocina, ¿sí? Para el chileno, ¿ya? Entonces, pongo este ejemplo porque si el Señor nos da una ordenanza, como tal vez yo lo hice con esta orden, y si el siervo o el esclavo que está recibiendo esa ordenanza no está entendiendo lo que su Señor le está diciendo, ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso le digo que es necesario entender la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor? Para poder hacer lo que Él desea, ¿sí? Una servidumbre es estar sumiso, ¿verdad? De estar atento a lo que el Señor, el amo, quiere decir. Ahora, así también somos nosotros con el Señor. Tenemos que estar atentos a lo que la palabra dice, a lo que a través de un mensaje puede también decirnos. ¿Cuál es la guianza? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la ordenanza que Dios nos está dando a nosotros? Por eso es tan importante, amados hermanos, saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es sumamente importante. Entonces, si somos esclavos, tenemos sí o sí que saber o entender cuál es la voluntad de aquel que nos está, o aquel que nosotros somos esclavos, que es de nuestro Señor Jesús. Y yo recuerdo que yo le respondí a este joven, primeramente, amados, cuando el Señor empezó a trabajar en mi vida, yo sentía un fuego en mi corazón. Yo sentía un fuego que yo no lo podía resistir, que yo deseaba fervientemente servirle al Señor, sea en lo que sea. Y como yo, en mi humanidad, no tenía desarrollos, entonces yo le decía al pastor, a mí póngame a hacer lo que sea en el templo, sea limpiar baños, yo ahí le estoy sirviendo al Señor. Y él, amén, y él, obviamente yo me puse en las manos del Señor. Luego me envió con los niños, y yo recuerdo que yo nunca había trabajado con niños. Y ahí el Señor empezó a desarrollarme y empezó a capacitarme. Yo no, como le digo, si acaso mis sobrinos los cuidé, pero no tenía nada de conocimiento, ni de estudios, ni de nada de eso. Y ahí fui yo sirviéndole al Señor. Y a medida que yo me iba desarrollando, entonces él iba mirando mis destrezas y mis habilidades, ¿sí? Porque eso es lo que hacemos nosotros como líderes y como pastores. Vamos mirando las habilidades en el desarrollo de cada siervo, ¿no? Y yo le dije, yo sentí en mi corazón un fuego irresistible, amado, que yo no podía contener, que yo quería estar en la casa de Dios, yo quería servirle, yo quería hacer algo para mi Señor. Y eso es lo que tal vez nosotros tenemos que empezar a entender. Ese fuego, esa llama interna que empieza a fluir de lo profundo de nuestro ser, no deje que se acabe, no deje que se apague, amado hermano, porque llega un punto donde eso comienza a fluctuar, comienza a apagarse, comienza a menguar en nuestros corazones. Si usted siente el deseo interno de poder servirle en algo al Señor, si usted ve que un hermano está acá al frente y usted siente, yo quisiera estar, amado, Dios puede hacer con nosotros lo que sea. Yo no sé tocar instrumentos, me estoy esforzando para aprender a tocar piano, hermano. ¿Por qué? Porque hay una disposición, porque hay una disponibilidad de parte de mí, de parte nuestra, hay una disposición. Ahora, privilegiados son aquellos que nacen con ese talento, amados. Y lo hemos leído precisamente en este versículo.
Aquellos siervos inútiles, amados, que no valoran lo que Dios les ha dado, lo que Dios se les ha entregado, amados hermanos, porque hay muchos adoradores con voces preciosas que tocan instrumentos, pero que están allí enterrándolos. Déjeme decirle, como dice la palabra del Señor, eso se les será quitado y se le dará a alguien que realmente sí lo valore, alguien que realmente sí lo atesore. Y por eso comienza a menguar, por eso comienza a apagarse ese deseo ferviente, que usted comience a sentir que ya como que le da igual si está, si no está, si alguien lo hace, si no lo hace. Mi esposo compartía, él no tocaba guitarra y él lo ha compartido muchas veces, que él no tocaba guitarra, pero llegó un momento en la iglesia de Liverpool donde no había nadie que tocara un instrumento. ¿Por qué? ¿Saben por qué, amados? Porque Dios se glorifica cuando no hay nada. Y ahí lo levantó a él con una responsabilidad de hacer algo, de poder empezar a tocar esa guitarra. Y ahorita ustedes lo ven y toca muy lindo para la gloria del Señor, pero ese no fueron sus inicios. Una vez yo le pregunté a un hermano que toca muy lindo el piano y yo le dije, ¿siempre fue así? Y dijo, no. La esposa de él me dijo, me tenía hasta aquí con la misma canción meses y meses y meses. O sea que sí tengo esperanza. Tengo esperanza de aprender, ¿sí? Entonces es eso. Es reconocer qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si usted siente un deseo en su corazón, no deje que se acabe, porque como lo estamos viendo en la palabra, amados, eso se será quitado a aquella persona que no lo atesora con amor, que no lo quiere, porque hay muchos que sí realmente lo desean. Nosotros estamos aquí, hemos venido tal vez como estudiante, migrante, amén. ¿Qué Dios quiere con su vida aquí en este lugar, en este país? Amados, el mismo Dios que está allá en Colombia, en Perú, en Chile, también lo está acá y nos está necesitando. Australia está muy necesitada. Hay muchos jóvenes que se están perdiendo. Hay muchos jóvenes que están en depresión y eso me entristece. Me entristece mucho porque hay pueblo de Dios, hay jóvenes. Los jóvenes se buscan con los jóvenes. Estamos nosotros para servir, para ayudar. ¿Cómo podemos nosotros servirle a Dios? Pues bueno, es tiempo de nosotros preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para eso venimos a la casa de Dios, para capacitarnos, para instruirnos, para poder aprender de Él y ahí salir e impartir lo que hemos aprendido en su casa. En estas 4 paredes, amados. Es necesario llenarnos de Dios porque no podemos entregar algo que nosotros no tenemos. Tenemos que aprender de Él, y por eso hay algo en mi corazón y día tras día voy a seguir compartiendo un versículo diario en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. Yo sé que venimos culto tras culto, pero necesitamos realmente aprendernos esta palabra, hermano. Si usted se compromete, me voy a aprender un versículo diario. Yo soy mala memorizando, pero es un reto que tengo que hacer, amados. Tenemos en este nuevo año ponernos retos en nuestra vida. ¿Qué es lo que tú quieres del Señor? Tenía unos papeles y alguien que no lo tiene, unos propósitos del año, y yo le decía en lo espiritual, yo quiero crecer más, yo quiero ver más de mí, crecimiento, más en lo profundo de su palabra, más en su enseñanza. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo la voluntad de Dios para conmigo, porque estoy reconociendo que hay un llamado para mi vida, pero también para cada uno de ustedes hay un llamado de parte de Dios. Amén. ¿Queremos ser esclavos de Dios o queremos ser esclavos del enemigo, de las riquezas,
Dios conoce lo que queremos, amados, pero no hay nada mejor que ponernos delante de la voluntad de Él, porque Él abrirá donde no está abierto, donde esas puertas con cerrojos y candados están cerradas, Dios las abrirá, pero también les va a cerrar puertas que tal vez no son la voluntad de Él, y es necesario comprenderlo. Vayamos a Jeremías 20. Jeremías capítulo 20. Gloria al nombre del Señor, y vamos a estar leyendo el versículo 9. Si alguien me lo pudiera leer, le agradezco. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Hermano Jonathan, bien fuerte. Y no pude. Amén. Gracias, hermano. Le voy a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos, y estoy agotado tratando de contenerla, pero no puedo. Amados, eso es lo que yo sentía cuando Dios estaba en mí, cuando Dios me estaba llamando, y aún me sigue llamando. Tal vez ahora no estoy en la posición de antes, pero Dios está tratando en mí para servirle aquí en la adoración. ¿Por qué? Porque veo que hay una necesidad y Dios está tocando mi vida para hacerlo. Su palabra arde en mi corazón como fuego, es como fuego en mis huesos. Tal vez muchos de ustedes aquí sentados también están sintiendo lo mismo. Ese fuego que quema, ese fuego que llega hasta sus huesos, y están tratando de contenerlo, pero escúchenme bien, no lo van a poder hacer. No van a poder contener ese fuego ardiente que les está llamando, ese fuego ardiente que les está incitando o les está promoviendo para que hagan la voluntad de Dios. Dentro de la iglesia, amados hermanos, uno puede servir. Uno tal vez puede dirigir, otro puede enseñar, otro puede exhortar, otro puede predicar, otro puede colaborar, otro puede adorar. Todos tenemos un llamado. Todos podemos ejercer un ministerio. Todos tenemos funciones en la iglesia y no tenemos posiciones, ¿sí? No hay posiciones, aquí lo que hay funciones. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Por algo la mano de los dedos de nuestra mano no son iguales. Unos son más pequeños que otros, pero déjeme decirle que si a mí me quitan este dedo no va a ser muy difícil. Él es importante, el pequeño, el mediano, el grande. Todos somos importantes en el ministerio. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente. Tenemos un ministerio diferente. Y por lo tanto, amados hermanos, si esto es así, esto ya no es puede que yo lo haga, sino que, amados hermanos, esto se convierte en un debes hacerlo. Debes hacerlo. Ya no es un puedes hacerlo, es un deber. Es una función que se te ha sido determinada y se convierte en un deber de parte de Dios. Esto nos quiere decir que debes de estar respondiendo al llamado que Dios te está haciendo.
Cuando uno responde a ese llamado, amados hermanos, pueden haber funcionalidades dinámicas, ¿verdad? Espirituales que hacen que nosotros formemos esa base por la cual Dios está construyendo su voluntad. Esta iglesia, llevamos un año, gloria a Dios, pero Dios ha sido quien la ha ido construyendo a la voluntad de Él. Hay jóvenes que se han dispuesto y yo me gozo, amado. Yo me alegro cuando un joven me dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué puedo? Sea cual sea, amado. Yo me gozo porque yo, y nunca van a esperar, o va a ser muy, muy, muy poco lo que yo, digamos que yo le diga, es que usted tiene que hacer esto, es que usted, no. ¿Por qué? Porque si yo sé que usted tiene, el Espíritu Santo está en usted, usted está siendo redarguido por Dios. Que tal vez usted se está conteniendo es otra cosa. Se están conteniendo y yo veo muchos llamados aquí en este lugar. El problema es que están teniendo esta batalla en el cual nosotros hemos acabado de leer. Están conteniendo ese fuego interno que, déjeme decirle, no tienen por qué temer, porque yo también lo viví en mis principios. Yo también lo sentí en mis principios. Pero cuando realmente nos ponemos en las manos de Dios, Dios va a hacer lo demás. Dios va a hacer el resto. Mateo 6. Recordemos que no hemos salido del primer versículo de Romanos. Y todo esto ha sido estudio de aquel primer versículo de Romanos 1. Mateo capítulo 6. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Escuchen bien. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración lo que nos está pidiendo es que el reino de Dios venga acá. ¿Para que se haga qué? Su voluntad. Amados hermanos, Jesús no dijo, hágase tu reino y venga tu voluntad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el reino no se puede hacer. El reino no se puede hacer. El reino no puede venir. Nosotros no podemos hacer nada por él. Por eso mucha gente está equivocada cuando piensa que la voluntad de Dios primeramente es que hagamos algo, sea político, sea social, sea de las alturas. Primeramente nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio, ¿sí? Ese es nuestro llamamiento primordial, principal, que hemos sido llamados a predicar el evangelio y a extender este llamado a toda criatura, ¿verdad? Ahora lo demás viene por añadidura. Cuando nosotros nos centramos en ese otro, de cierta manera nos estamos equivocando cuando nosotros decimos no está viniendo como el reino de Dios, sino que hágase tu reino. Estas cosas se tienen que hacer de acuerdo o conforme al reino que ya ha establecido allí. Nosotros no podemos hacerlo, no podemos cambiarlo, Nosotros tenemos que saber y entender cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Que venga al reino de Dios y su justicia a esta tierra para nosotros hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Pero muchas veces queremos que se cambien allá las cosas para nosotros hacer las cosas acá, ¿sí? Y no es así, no es así.
Muchas veces pasamos diciendo, hágase tu voluntad en mi vida, pero nos quedamos estáticos, no hacemos nada al respecto. La voluntad, amados hermanos, la voluntad se tiene que poner en marcha, ¿sí? La voluntad de Dios tiene una acción, el llamado de Dios está ahí, el potencial en nuestras vidas está ahí, pero nos pasamos demasiado tiempo pidiendo que se haga la voluntad de Dios y nos quedamos con los brazos cruzados. Yo le digo, Señor, que se haga tu voluntad y que me pongas como una adoradora, pero no practico, no hago nada. No va a pasar nada, hermanos. Si realmente no hay un esfuerzo de mi parte, si no hay una acción que yo tome a realmente a cumplir esa voluntad que Dios está haciendo para conmigo, porque ya Él lo ha puesto en mi corazón. Ahora está en mí realmente trabajar por ello. Amén. Ahora encontramos esta palabra que es, ¿cuál es la segunda palabra, amados? La primera era el siervo. Hemos sido llamados a tomar acción, a hacer algo por nuestro Señor, a realmente cumplir con lo que Dios está haciendo en nosotros, a realmente nosotros caminar en pos de ese llamamiento que Dios nos está dando. No podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos de manos cruzadas. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Y el significado de llamado en el griego es kletos. Llamados a participar en un banquete, en un proyecto. Eso es lo que significa esta palabra. Llamados a participar en un banquete, en un proyecto. El llamado de Dios, amado hermano, en general, como decía, todos somos llamados para hacer algo. En los ministerios que encontramos, y vayamos para conocerlos, Efesios, capítulo 4, versículo 11, los encontramos. Dice la palabra, Efesios 4, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Estos ministerios, amados hermanos, no son jerarquías, no son de pronto quién es más importante que otro, no. Aquí somos todos una función en Cristo Jesús. Todos somos una parte del cuerpo de Jesucristo. Tal vez nosotros, amados hermanos, podemos encontrar manifestaciones a través de la gracia de Dios. Amado hermano, la mano no puede decirle al pie, no te necesito, ¿verdad? Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos un llamado y cada uno de nosotros se manifiesta de diferente manera, se desarrolla de diferente manera. Por eso tal vez vemos a hermanos que tal vez Dios los usa en una área y no por eso va a dejar de ser un siervo del Señor, tal vez porque no lo usa en otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí vemos, hay pastores, hay maestros, hay profetas, hay evangelistas. Todos estos son estos ministerios que Dios ha dejado
para sus hijos, para sus siervos, para sus esclavos. Empiece a analizar, empiece a preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Heme aquí. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, heme aquí, envíame a mí? Pero ¿qué estamos haciendo para desarrollar y hacer ese llamado que nos ha dado? ¿Estamos quietos, estamos sentados o estamos realmente esforzándonos para hacer la voluntad de nuestro Señor? ¿Realmente estamos nosotros comprometidos? ¿Realmente le estamos preguntando al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Realmente en oración, en ayuno, en búsqueda le estamos preguntando al Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo sé que cada uno de nosotros aquí en este preciso momento, a lo largo de este desarrollo de la palabra, Dios tal vez le está trayendo en recuerdo, o tal vez le está redarguyendo, o tal vez le está confrontando. Porque tal vez yo no lo sé, pero usted y Dios sí lo saben. ¿Cuál ha sido el compromiso y el deber con Dios? No conmigo, ni con el pastor, ni con nadie de nosotros. Es usted y Dios, nadie más. La tercera palabra que encontramos es apartado. Esto en el griego se llama aforizo, que significa separado de otros mediante límites. Eso significa apartado, separado de otros mediante límites. A lo largo de nuestra vida, déjeme decirle, amado hermano, que estaremos separados o dentro de límites, dentro de limitaciones, pasando muchas veces por filtros. Y para que me entienda, quiero que vayamos a Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 25. Marcos capítulo 10, versículo 25. Dice la palabra del Señor. ¿Ya todos lo han encontrado? Marcos 10, versículo 25. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Una vez más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Cuando yo leía esto, amados hermanos, y empezaba a indagar y a profundizar un poco más esta palabra, esto no está hablando literalmente de una aguja de coser, sino en ese momento, en ese tiempo, amados hermanos, había una puerta pequeña al lado de otra puerta grande que se abría para que pasaran las personas y pasaran también los camellos. Recordemos, los camellos eran quien cargaban todas sus pertenencias, y ese portón se abría para que ellos pasaran. A veces esas puertas eran tan pequeñas que ellos tenían que bajarse de sus camellos, descargar todas sus pertenencias y pasar por esa puerta pequeña. Aquí eso nos está haciendo referencia a esto, amados hermanos. Estos camellos no es que no pudieran pasar por aquella puerta, sino que estaban tan cargados que tenían que descargar todas sus cosas, sus pertenencias, y pasar con dificultad a través de esa puerta pequeña.
Ahora, esto lo dijo Jesús después de haber hablado con ese joven rico, ¿verdad? Podemos hablar de riquezas ahora, ¿verdad? En este ejemplo, pero todo depende de lo que está gobernando su corazón, de lo que está gobernando su vida, ¿sí? Para este joven rico le era tan difícil apartarse y dejar aquellas pertenencias que él tenía. Esas eran sus limitantes, ¿sí? Ese era su filtro. Pero todo depende de cómo nosotros lo estamos viendo y de la perspectiva que lo estamos viendo. Tal vez para nosotros no son las riquezas materiales, pero es momento de preguntarnos qué es esa limitante, qué es eso que tal vez está gobernando nuestra vida, qué es lo que nos está apartando. Y a lo que se refiere este caso, amados hermanos, es que si tú has sido llamado, y todos hemos sido llamados en este lugar, es necesario que este llamado tenga ciertas restricciones y ciertos límites. Y el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús. No hay más, pueden haber más ejemplos, pero nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo. En Filipenses capítulo 2, cuando hayan encontrado Filipenses 2, versículo 6, si alguien por favor me lo puede leer. Amén. Hermana Carolina. Amén. El cual, siendo en forma de Dios, ¿de quién están hablando? Del Señor Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Desde el primer día, amados hermanos, de la concepción de nuestro Señor Jesucristo, Él ya estaba dentro de unos límites. Se despojó a sí mismo. Si no hay límites, nos frustramos. Y el frustrado, amado hermano, nunca termina su llamado. Por eso es que vemos muchos ministerios, ¿sí? Muchos hermanos, hombres del Señor, que tal vez han entrado en un tiempo de frustración, que los vemos tirar la toalla, porque son incapaces de tal vez someterse a los límites que se le ha impuesto. Tal vez vemos también, no yéndonos a lo ministerial, también vemos hijos frustrados. ¿Por qué? Porque no quieren las limitaciones de sus padres. Y así también pasa con el evangelio, así también pasa con el camino del cristiano. Nosotros no podemos pretender, y es algo que Dios trabajó en mí, y es que cuando yo estaba adolescente, yo quería tener ya 18 años para tener mi libertad y hacer lo que yo quisiera. Pero ahora, por decirlo así, tengo mi esposo, mi familia, ya no estoy bajo el techo de mi madre, porque ella decía, desde que viva bajo mi techo se hará lo que yo diga, ¿verdad? Pero yo ahora comprendo, hermanos, que siendo hijos de Dios y seguidores de Jesucristo, nosotros nunca vamos a tener esa libertad que tal vez anhelamos en lo humano, porque nosotros siempre vamos a ser dependientes de Él, dependientes de Jesucristo. Siempre nuestra dependencia, y el día que tal vez seamos independientes, ahí, hermanos, ahí es tiempo de analizarnos,
porque créame, siempre nuestra dependencia debe ser Jesús. La dependencia nuestra siempre debe ser esta preciosa palabra. Él es nuestro manual de vida. Más lo que el hombre pueda decir, esta es nuestra ordenanza, que siempre, y por eso Dios ha puesto en nuestros corazones estudiarla, escudriñarla, alimentarnos de ella, porque es necesario, amados hermanos, y yo los incentivo a tener un tiempo de comunión, de estudio de la palabra del Señor, para poder comprender realmente cuál es nuestro deber como siervos, para comprender cuál es la voluntad de nuestro Señor y para comprender, amados hermanos, cuál es lo apartado que nosotros tenemos que ser, el apartamiento que nosotros tenemos que tener para nuestro Señor. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice la palabra del Señor: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Aquí está hablando, amados hermanos, de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Tenemos en quién nosotros confiar y sabemos que saldremos vencedores. Jeremías 29:11, ¿qué nos dice su palabra? Ya estamos prontos a terminar, amados hermanos, pero no quiero pasar por alto estos versículos, esta palabra. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperáis? ¿Cuál es el fin que tú estás esperando? Porque según el fin de lo que tú estás esperando, amados hermanos, Dios te lo puede dar. Y tenemos que tener, escúchenme esto muy claro, tenemos que tener mucho cuidado lo que le pedimos a Dios, porque Dios lo concede, porque Dios lo otorga. Tal vez me van a preguntar, pero ¿por qué tenemos que tener cuidado con lo que le pedimos a Dios, verdad? Debemos aprender a orar, amados hermanos. Y quiero que vayamos a Números. Quiero mostrarles una historia. Tenemos que tener cuidado con lo que le pedimos y con las palabras que nosotros declaramos con nuestros labios. Números capítulo 13. Vamos a estar leyendo porque vamos a estar tocando capítulo 13 y capítulo 14, pero vamos a estar leyendo unos versículos alternados. Vamos a empezar en el versículo 1 y dice así la palabra del Señor. Ya todos estamos, Números 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Versículo 11. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. Amén. Versículo 16. Estos son los hombres de los varones de Moisés. Envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nunle, puso Moisés el nombre de Josué.
versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Ahora capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella anoche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Escuchen bien aquí. Ellos le dijeron: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Versículo 16. Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Versículo 28. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos. Dios estaba tan atento a las palabras de su pueblo, de este pueblo, amados. Ellos desearon la muerte, ¿y qué pasó? Aquí lo está diciendo, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado de mí a mis oídos, así haré yo con vosotros. Versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Num. Así que, amados hermanos, así que los que ellos esperaban muerte, eso sucedió, ¿verdad? Por eso es necesario nosotros entender esto, saber cómo orar. Cuando ustedes se sientan hasta aquí, callen sus labios, no digan nada. Si están tal vez cansados, si tal vez están irritados, tal vez que el Señor les dé la plenitud, que les dé, ¿sí? ¿Por qué? Porque las palabras que salen de nuestros labios, amados, tienen poder y Dios las está escuchando, porque dice la palabra del Señor que los ojos del Señor están puestos sobre los justos. Él está atento a lo que tú le estás pidiendo, y en su tiempo, amados hermanos, vamos a ver la respuesta de Él. Amén. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 nos dice la palabra del Señor, y esto para terminar, amén. Porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Una vez más, amados, yo quiero que resalten este versículo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que tú estás esperando de parte de Dios? Tiene que ser un fin bueno, amados, pero tendrás que llegar a ese fin con restricción, pasando filtros, pasando necesidad, pasando tal vez ese desierto, pasando esas circunstancias. Pero Dios nos va a dar el fin que estamos esperando. Dice la palabra del Señor: mientras haya vida, hay esperanza.
sea que a través de esta enseñanza, a través de esta serie, amados hermanos, es necesario preguntarnos, ¿quién soy? Déjeme recordarte que tú eres un siervo del Señor, que tú eres un esclavo del Señor. ¿A qué hemos sido llamados? Tú has sido llamado a participar de un banquete a la mesa del Padre. ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo tienes que hacerlo, amados? Apartándose para Él, viviendo para Él, en obediencia, en rectitud, en servidumbre. Este es algo que el Señor habló y puso en mi corazón para cada uno de nosotros. Yo sé que Dios ha hablado, yo sé que Dios ha ministrado, yo sé que Dios ha recordado, yo sé que Dios ha traído a memoria tal vez cosas que hemos olvidado, tal vez ha dado respuestas a muchas de las preguntas que tal vez muchas veces nos hacemos. Pero yo quiero que por un instante hables tú con el Señor y le digas: Señor, reconozco que soy tu siervo, reconozco que soy tu sierva, que tuya, que esta vida te pertenece a ti, que tal vez no he hecho o tal vez no conozco la voluntad tuya, pero que realmente nosotros podamos decirle: Señor, ayúdame a entender el plan que tú tienes para conmigo, ayúdame a entender la voluntad que tú quieres que yo haga para conmigo, realmente ayúdame a poder yo morir a esta carne, a morir a mis deseos, a morir a mis anhelos, a morir a lo que al yo, y poder realmente ser ese esclavo de tu presencia, a poder realmente ponernos como servidumbre, a poder apartarnos para Él, para poder vivir una vida plena, una vida consagrada ante nuestro Señor. Él paga bien, amados. Él es un Dios tan rico en bondad, en amor, en misericordia, pero a veces le ponemos tantas limitantes a nuestro Señor. No es lo que nosotros queremos para nuestra vida, es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Así que yo quiero que se ponga sobre sus pies, o si quieren ahí de rodillas estar, y vamos a hacer una pequeña oración, amén. Primeramente agradeciéndole al Señor por esta enseñanza, esperando que haya sido de bendición, que haya sido de edificación, amén. Y vamos a seguir estudiando Romanos, porque yo sé que hay muchas cosas que podemos aprender de este libro, amén. Padre de los cielos, gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que sabemos, Padre, que tú, Señor, has dirigido, que tú has enseñado, que tú, Señor, has revelado, Padre de la gloria. En esta mañana, Señor, en esta hora del día, Padre, nos ponemos, Señor, delante de ti, Señor. Gracias por habernos dado el conocimiento, Señor, la instrucción, Padre, de comprender, Señor, cuál es el sinónimo, cuál es el significado, Señor, de ser siervos y siervas tuyos, Señor. Reconocemos en esta hora, papá, que somos esclavos de tu presencia, Padre. Que Dios mío, queremos hacer, Señor, tu voluntad, Padre. Tal vez, Señor, muchos de los que están, Señor, en este lugar no conocen, Padre. No pueden comprender, Señor, cuál es la voluntad que tú, mi Señor, tienes para con cada uno de ellos, Señor. Pero yo te pido, Padre Santo, que tú, Señor, en esta hora, Dios mío, avives, Señor, que tú avives ese fuego, Señor, esa llama, Señor, que tú les estás, Señor, poniendo en sus corazones para el servicio de tu obra, Padre. Oh, Señor, tú sabes, Padre Santo, los dones, los talentos que tú has repartido, Señor, en este lugar, Señor, que tú le has dado, Señor, a cada uno de estos, Señor, hijos tuyos, Padre. Por esa razón, Dios mío, te pedimos, Señor,
Que seas tú, Señor, encaminándolos, Señor. Que seas tú inquietando sus vidas, Padre. Que no permita, Señor, que ellos se desvíen ni a diestra ni a siniestra, Señor. Que tú levantes, Señor, de este remanente, Señor. Oh, Padre Santo, hijos, Señor, tuyos, Padre, adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Hombres y mujeres que realmente se dispongan en tus manos, Señor, para el servicio de tu obra, Señor. Oh, Dios mío, Padre, hombres y mujeres, Señor, que realmente puedan humillarse delante de tu presencia y reconocer que tú eres su Señor, que tú eres su amo, Señor, que tú eres, Señor, quien gobierna sus vidas, Señor, y quien las está dirigiendo, Padre.